Elías, pues es un honor que estés acá con nosotros. Es algo muy padre que pueda estar en el comienzo de este proyecto. Muchas gracias. Entonces es es el primer podcast que vamos a grabar y pues la verdad queremos saber mucho más de ti. Uh-huh. Y por eso, pues bueno, vamos a hacer las preguntas que nadie haría, pero queremos saber las respuestas que todos quieren saber, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a atrever a hacerte preguntas que nadie más te haría y espero poder convencerte para que me las digas. Okay, pasa. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues quiero preguntarte acerca de la niñez. Uh-huh. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo naciste? ¿Cuántos hermanos tienes? Uh-huh. Mi niñez fue muy divertida, la verdad. O sea, sí sufrí cosas fuertes, pero también fue muy divertido. O sea, como que tuvo mucho bueno y cosas malas también. Soy el menor de 4 hermanos. Mi hermano mayor se llama Ángel. Tengo 2 mellizas, hermanas mellizas, que una se llama Javiera y la otra se llama Ignacia. Y nací en Santiago, el 99 nací en Santiago, en un lugar que se llama Lo Espejo. Lo Espejo, ahí como en un municipio, y la colonia, en ese caso se llama población, se llama José María Caro. Nací ahí viví como hasta los 12 años más o menos, después ya me fui a vivir al lugar cerca donde estamos viviendo ahora, está viviendo mi familia. Pero mi niñez fue buena en parte porque como siempre cuando uno tiene muchos hermanos juega mucho. Entonces como que mi niñez no fue estar todo el rato en el play o todo el rato, sino que era puro jugar todo el tiempo. Entonces en ese sentido estuvo muy buena, lo disfruté mucho. Porque por ejemplo hacíamos muchos experimentos y como yo era el menor, siempre era como la causa de todos los experimentos, experimentaban conmigo y así, ¿no? Pero lo pasé muy bien, muy bien. Sí sufrí cosas, como le digo, o sea, cosas feas también, pero como que no opacó lo bonito de mi niñez. La verdad que sí lo disfruté mucho. Todos hemos tenido diferentes carencias Uh-huh. en la vida, ¿no? Pero ¿recuerdas tú alguna carencia, algo que digas, no manches, esto sí, el Día de Reyes me pegó, Uh-huh. cañón, que no llegó nunca el juguete que esperaba? Uh-huh. No, es que no hay Día de Reyes en Chile. XD. No, es que no hay Día de Reyes en Chile, solamente hay Navidad. Entonces, okay. Y a Santa Claus le dicen viejo pascuero, está como bien chafa. Pero, okay. Ajá. Entonces, pero en ese sentido como que sí, gracias a Dios, o sea, nunca tuve como un juguete favorito así preferido, o sea, de como que este año me va a llegar esto, no, sino que siempre era como, ay, ¿qué me van a traer? O sea, como que era la expectativa porque, por ejemplo, a nosotros nuestros papás nunca nos criaban con que existía por cierto, lo están viendo los niños, ¿no? Entonces, ojalá no lleguen a los niños, ojalá no rompamos sueños, no, pero nunca me criaron con eso del viejo pascuero, ni de Santa Claus, y el Polo Norte, no, o sea, siempre ellos me decían que, pues, mi mamá decía que Dios les daba para que ellos nos dieran regalos, entonces, pero sí, aún así yo sabiendo, aún así yo tenía la expectativa. O sea, porque mi papá llegaba con una bolsa de basura y decía, no, que traigo la basura, pero todos sabíamos que eran los regalos. Entonces ya los dejaba y empezamos a abrir la bolsa. No, sí fue muy, muy lindo, pero como le digo, o sea, no tenía como, nunca tuve como un prototipo de regalo. Sí habían cosas que me gustaban mucho, pero no, o sea, siempre fue como que los regalos buenos, bonitos. Uh-huh. Okay. Pues acá sí hay Día de Reyes, ¿no? Ajá, acá sí. en México. La sensación. Súper. Todos estamos atentos ese día a que llegue algo. Aún sabiendo que no, pues vaya, bueno, que pueden o no pueden llegar, uh-huh. Pero todos tenemos la esperanza de que algo llegue. ¿Cuál sería tu esperanza de niño, cuál era tu esperanza de que algo llegara, de que algo sorprendente sucediera? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que no era quizás algo tan material, era como algo más emocional. Me acuerdo una vez, es que mira, yo sí tuve un papá presente, pero mi papá trabajaba. Entonces mi papá se iba a trabajar al norte 2 semanas y volvía una semana. O se iba a trabajar así tiempo al norte, después volvía. Entonces como que sí tuve un papá presente en cuanto a la provisión, pero quizás no tanto en lo emocional, como en el apego, las palabras de afirmación, quizás no tanto, pero sí tuve. Y me acuerdo una vez yo estaba chico y vimos una película
vimos una película de un caso real que pasó en El Salvador, muy fuerte, de una guerrilla así, muy buena. Pero yo creo que yo estaba muy chico para verla y mis papás no se dieron cuenta que yo estaba muy chico. Entonces a mí me impactó mucho porque en esa película se llevaban a los niños a la guerra. Entonces yo pensaba que iban a llevar a la guerra. Y mis papás se reían. Entonces como que o sea, como que era como... O sea, tengo este miedo, pero mis papás se reían. Entonces era como que me gustaría... O sea, me hubiese gustado que no se rieran y que me dijeran, a ver, ¿por qué tienen miedo? O sea, no va a pasar nada, nosotros estamos aquí, así, ¿no? Incluso salía a jugar y estaba constantemente mirando para todos lados, así como que yo sentía que en cualquier momento me llevaban, así me robaban. Y fue por una película, o sea, fue algo que quizás como chico, absurdo, pero cuando uno es niño como que a veces las cosas le pegan mucho más, entonces quizás mi papá ahí como que nos la atinaron un poquito y se les pasó la mano con la película, pero me hubiese gustado que como que lo atendieran desde otra perspectiva, como preocupándose, porque me acuerdo una vez también, como en un tipo tianguis, que en Chile le dicen feria, me perdí y mi mamá se rió. Entonces como que, te perdí, porque le agarré la mano a otra señora. Entonces en mi familia de verdad son muy cotorros. Entonces yo le agarré, creo, la mano a una señora, me acuerdo, estaba chico, y mi mamá se rió, te perdiste, que no sé qué, pero yo me puse a llorar, o sea, yo tenía miedo, entonces como que me hubiese gustado si tenía como yo creo que la esperanza hubiese sido como que ante las cosas que yo sentía feo, o sea, como que se preocuparan, pero más allá de eso, pues, o sea que fuera, no era como algo tan material, ajá. Como empático, digamos. Ajá, contigo, eso, ¿no? empático. Sí, claro, el hecho de... O sea que tú tienes hermanas mellizas. Ok, y entonces hay probabilidad de que tú tengas hijos. Sí, hijos, sí hay probabilidad. Gemelitos o cuates, como se les dice acá. ¿Te gustaría? Sí me gustaría. Sí me gustaría. Me acuerdo que queríamos así mellizos. Tengo un hijo, Eliseo. Entonces, o sea, cuando Abby estaba embarazada, nosotros dijimos, Señor, si está en tu voluntad que sean mellizos, así, ¿no? Pero gracias a Dios no, porque, o sea, sí ha sido, o sea, es hermoso, pero es un desafío. Entonces, como que conlleva muchas cosas y yo creo que Dios sabe... O sea, Dios siempre tiene en cuenta lo que nos gusta, pero Él sabe lo que necesitamos. Entonces, quizá ahora no estábamos listos aún para mellizos, pero más adelante sí me gustaría. Claro. Sí me gustaría. ¿Y te pensabas casar o la neta no? Quizás no así como el modelo de la iglesia, porque no era... o sea, nací en una familia cristiana, pero me aparté de grande. Entonces, pero siempre soñé con una familia. O sea, siempre soñé con tener muchos hijos, una familia feliz. Ese fue un sueño. Incluso yo uno como de yo le decía a mi mamá cuando chico, yo quiero ser papá, o sea, no sé por qué, pero como que era ese deseo de querer ser papá, no sé, formar una familia. Pero quizás no el modelo de iglesia, porque estaba en otro contexto. Entonces como que no quizás así como el modelo pues estereotipado de la iglesia, pero sí quería tener una familia. Y creo que Dios me lo dio de la mejor forma. Entonces, pues estoy muy agradecido con la familia que tengo. Claro. Oye, pero, por ejemplo, me dices que te apartaste. Ajá. O sea, desde niño tú siempre supiste que eras cristiano. Ajá, o sea, que nací en familia cristiana. O sea, tú ya sabías que... O sea, por ejemplo, yo escuchaba a mis tías hablando en lengua y para mí era normal. Ajá, sí. De verdad. Me acuerdo una vez, mira, quiero contar una anécdota rápido. Una vez oraron por un familiar. Estábamos en la casa cuando estábamos chicos y vino una prima. Ajá. Entonces, y que iban a orar por ella, le iban a ministrar, todo, ¿no? Y para nosotros era súper normal. Entonces dijeron, bueno, vamos a entrar en la cocina. Mi mamá dice, vamos a entrar con mi tía. Vamos a entrar a la cocina con su prima. Vamos a orar por ella y todo. Si se escucha algún ruido, no normal. Nosotros normal. Estamos viendo la tele, jugando play y todo el tema. Y mi prima se empezó a manifestar, así como mientras la ministraban, así, gritando. Pero nosotros así, jugando play, o sea, como lo más normal. Y después como que yo me daba cuenta que no era tan normal. O sea, para la gente no era normal. Porque yo me acuerdo, salí a comprar así como 30 minutos después. Y los vecinos mirándome así como, estarán bien, o sea, los maltratan en la casa, así. Pero no, o sea, porque me crié en familia cristiana. Y sí, pero el que me haya criado no era como que yo sintiera esa pertenencia. O sea, no había una convicción. Ajá, hasta que llegue a México.
y te apartaste y podrías decir que ese fue la peor temporada de tu vida. Sí, sí. La peor, o sea, probé el mundo, conocí el mundo, todo lo que es el mundo, o sea, en todos sus ámbitos. Y sí, o sea, yo siempre digo, o sea, el pecado no es llamativo, o sea, el pecado si no fuera llamativo no es pecado. Entonces como que por lapsos es muy atractivo y eran placeres momentáneos en todo sentido, o sea, entonces como que después de esos placeres es donde viene la carga, o sea, después de que llegáis de una fiesta a tu casa y como dicen acá con la cruda, y en Chile dicen con el hachazo, ya te das cuenta, o sea, de la vida miserable que tienes, o sea, en muchas cosas. Entonces fue como desde los 15, 16 años hasta ya casi cumplir los 20. O sea, fueron como 4 años, 5 años en el mundo, pero que sí, o sea, sí, porque cumplí los 20 acá o sea, cumplí los 20 y viajé a México. Entonces fue como casi los 19, solo 19. O sea, cumples los 20 años y decides venirte hacia México. No, es que era una edición de antes, incluso iba a venir en junio. Okay. Entonces, ¿pero tú lo decidiste o sí, yo lo decidí finalmente. Fue al principio fue algo como... no, o sea, al inicio no querías venir. Ya lo decidí. Ya creo que ya quise venir. No, mentira. Es que fue como me hicieron la invitación, pero en ese sentido yo no quería, como yo sabía que era algo cristiano, entonces como que tenía una especie de rechazo como hacia la religión. Entonces y yo creo que es como lo que le pasa a todos los jóvenes, ¿no? O sea, como que tienen eso de van a hacer esto y esto y esto y me van a decir esto, o sea, como esa predisposición a que ya conoces todo de Dios y ya sabes todo de Dios por lo que viste en la religión o por lo que viste en personas y así, ¿no? Pero, o sea, yo sabía que era Dios, o sea, que me estaba llamando, o sea, y me acuerdo, fue una decisión mía, o sea, finalmente, porque justo el día anterior, o sea, es que yo no tenía una vida cristiana hasta que llegué a México. O sea, yo no es que llegué así no, o sea, yo el día anterior a tomar el avión yo me había drogado, o sea, a ese punto, o sea, de no, porque no tenía una vida cristiana. Entonces me acuerdo el último día que mi mamá me dice, tienes que llegar a las 12 de la noche porque tú vas a viajar mañana temprano a México. O sea, yo viajé de Santiago a Houston, de Houston a Ciudad de México. Entonces yo tenía el vuelo temprano. Me dijo, llega a las 12 de la noche, por favor, porque mi amigo me iba a hacer una despedida. Entonces como que era un secreto a voces de, ¿realmente te vas? Y yo no sé si me voy, porque primero me iba a ir en junio, pero después me dijeron que no. Entonces le dije, no sé, la verdad. Y después en julio me dijeron, no, ya sí es seguro, haz tu maleta, que no sé qué. Ya hice la maleta, pero así con incertidumbre de si será o no. Y dentro de mi corazón quería y como que no quería. Entonces mis amigos, no, vamos a hacer un reventado porque te vas y no sé qué, la clásica, ¿no? Entonces dije, va. Y nada, o sea, y justo ocurrió, para ya hacer el cuento corto, casi ocurre un accidente así gravísimo. Entonces estuvimos así al borde de que algo malo pasara. Entonces yo sentí como como algo en mi corazón Dios te está llamando, o sea. ¿Qué era eso malo que va a pasar? Sí, o sea. Pero ¿qué era lo malo? O sea, salimos con amigos a una fiesta. Y como a las tardes de madrugada, la verdad no me acuerdo, 2, 3 de la mañana. Pues se acabó todo, ¿no? Se acabó todo el alcohol, la droga, todo el tema. Entonces, pues ¿Qué drogas había? Marihuana, prensada y pues alcohol. Entonces, y cigarro. Entonces, ¿cuál es la prensada? Es que en Chile hay una marihuana prensada que se le dice creepy, que no es como, el literal es la marihuana, pero con más cosas, o sea, entonces como, no sé cómo les dirían acá, pero es como una marihuana alterada, pues. Okay. Entonces, ya con químicos y eso. Ajá, entonces es muchísimo peor, pero es más barata. Entonces, por ejemplo, todos los chavos la compran. Y bueno, como a una cierta hora se acabó y empezaron como todos, no, vamos a comprar a tal lugar, yo conozco tal lugar y no, yo conozco y así, ¿no? Y entonces, pues, entre esos comentarios como que todos accedimos, incluso
yo estaba con mi hermana, porque, o sea, los amigos de mi hermana eran mis amigos y mis amigos eran los amigos de mi hermana, entonces, de Javiera. Entonces, andaba con ella y pues salimos. Entonces, en eso que fuimos a comprar era muy tarde y era un lugar muy peligroso. Y mi amigo así por andar cotorreando empezó a gritar algo y pues a un grupo, cuando íbamos pasando a un grupo le molestó. Entonces, no, que no sé qué, y que le iba a disparar y así, ¿no? Entonces nosotros así, oye, no, por favor. Así que entonces seguimos caminando y los tipos siguieron atrás de nosotros y yo pensando así, mañana mi mamá me dijo que llegara temprano, mañana tengo que viajar, así todo. Sí. Y justamente ya íbamos caminando y todo el tema y los tipos amedrentando así, yo sentía que en cualquier momento iban a disparar y todo el tema, ¿no? Y hasta que me acuerdo, neta que fue Dios, porque mi hermana no es cristiana y mi hermana se da vuelta y dice, no, que para, así. Yo me doy vuelta porque íbamos todos caminando juntos y yo, no, así como que yo pensando que le van a hacer algo, ¿no? Entonces le digo al tipo, no, tranquilo, y había uno que estaba así con la mano en el bolso, así como yo creo que agarrando la pistola, pero así su cara toda endemoniada de que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Y el otro como que nos vio, así como que nos vio y dijo, no, pensamos que era no sé quién y no sé quién. Así como nos confundieron con otros. Entonces así como que estuvieron a punto, yo creo, de disparar o cualquier cosa. Y cuando nos vieron y nosotros le dijimos, no, mira, o sea, fue un comentario que no sé qué. Nos vieron así a la cara a todos y dijo, no, nos confundimos, que no sé qué, perdón. Pero el del bolso estaba así, o sea, como yo literal, o sea, yo como que, o sea, lo vi así como, o sea, dispuesto así a cualquier cosa. Entonces, así estuvimos a punto de nada, incluso después ya terminó ese momento tenso, o sea, gracias a Dios no pasó nada y ya seguimos caminando. Ya había un amigo que estaba en la esquina y ya había corrido todo. No manches. No, hasta el día de hoy lo molestamos con eso porque si no hubiésemos muerto todavía él hubiese salido corriendo. Pero bueno. Él hubiese sido el único que hubiese contado esta anécdota. Pero sí, ya en ese momento cuando pasó eso, obviamente todos hablan, ¿no? Todos, no, que esto, que hubiésemos hecho esto, ¿no? Pero en mi corazón, o sea, había una voz de o sea, como yo sentía que era mi última oportunidad, o sea, como de Dios me estaba llamando así, ya. Y a pesar de que todos hablaban, decían cosas, yo iba callado así pensando y decía, no, Dios, ya, tú me estás llamando. Y al otro día viajé. Llegué acá, y ni siquiera, literal, ni siquiera me bañé. Llegué, dormí con la misma ropa, viajé al avión. Y lo primero que hice acá, llegando a México, me bañé y ya comí. O sea, estás todo crudo. Sí, literal. O sea, en vivo. Igual quizá venías... Bueno, acá... O sea, es que yo sé que dormí unas 2 horas y ya tomé el avión, llegué a Houston y de Houston hice 2 horas de escala y acá a México, y de México llegué a la iglesia y me bañé y comí. Sí, acá en México se dice que cuando no te da tiempo ni siquiera de hacer la cruda, vaya, vienes en vivo. ¿En vivo? ¿No? Entonces llegaste en vivo. Llegué en vivo, en directo. ¿Y el dinero cómo lo conseguiste para poder venir acá? ¿Quién te lo dio? O sea, ahí con eso, o sea, mi papá me apoyaron porque si era una academia, me dijeron, no, vas a vivir 2 meses primero me dijeron, vas a vivir 2 meses en una iglesia. O sea, ¿cuánto dinero traías? La verdad no me acuerdo, no, la verdad no me acuerdo, pero traía como, yo creo, 100,000 pesos chilenos. O sea, equivalente. Eso es como unos $200, yo creo. No, sí, como $180 más o menos. Como $180. Ajá. O sea, era nada para poder vivir. Sí, es que yo primero venía por 2 meses. Ajá. Entonces era como, no era así como wow, pero tampoco era así como muy poco. Claro. Entonces, me acuerdo, llegué y yo primero no sabía que era todo un año. O sea, yo me enteré acá en la academia que era un año. Pero ya que estabas acá. Ajá, aquí con las cosas, todo en la maleta, en la habitación, y me dijeron no, es un año. Entonces yo ahí me enteré que era un año, pero yo no sabía que era un año. Después ya yo decidí quedarme y el apóstol me llama, habló conmigo, no, ¿quieres quedarte? Pues sí, me quedo. Okay. Y pues ¿Cuál apóstol te habló?
Apóstol Sojo, él me invitó. Te habló directo y te dijo, Ajá, ¿te quedas? me llamó, me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo va la academia? ¿Cómo es hablar con el apóstol Sojo? Pues, no sé, o sea, es que yo lo conozco desde como los 14 años. Entonces, como, porque él iba allá a Chile y él conoce a mi familia. Entonces, como que tuvimos una relación como cercana, entre comillas. Y, y pues, no sé, o sea, normal. A mí es muy tierno él. Es como, es chistoso, me cae bien. Entonces, es como, la parte es muy cercano. O sea, no es como cuando habla así de tú a tú, no es, es muy sencillo. Entonces, no genera como una barrera de, ay, ¿qué voy a decir? ¿Qué o no? Sino que es muy cercano. Entonces, él me llamó y me dijo, mira, ¿te quieres quedar dos meses o qué onda, qué vas a hacer? Dije, no, me quedo el año. Y se rió, me dijo, ¿en serio te quedas el año? Sí, me quedo el año. Ah, va, vale, va. Y ya él también me estuvo apoyando. Y pues acá, en siembras, hermanos de la iglesia, patrocinadores, después los pastores también me ayudaron. Mis pastores, entonces, pues fue como un conjunto. Que hoy o sea, son tus suegros. hoy son mis suegros los pastores. ¿Y cómo Sí. te refieres a ellos? ¿Como tus pastores o como suegros? ¿O sabes diferenciar? Yo creo que hay momentos, Ajá. o sea, que hay momentos donde, por ejemplo, acá en la iglesia siempre son mis pastores, en reuniones ministeriales cuando ellos están con otros pastores, siempre son mis pastores, pero sí identifico también cuando estamos en el núcleo familiar de ellos y donde son mis suegros. Entonces, como que saber diferenciar, yo creo que también ahí está como la honra, o sea, porque tampoco se trata o sea, que sea tanto ministerialmente y que me olvide aquí mi familia y ya no tenga ningún tipo de relación quizás más apegada porque solamente son mis pastores, entonces yo tengo que, no, o sea, también son mi familia, también son mis suegros, también tenemos relación cercana, vamos a comer a su casa, nos quedamos a dormir en su casa, entonces tenemos esa relación cercana y ellos también me han permitido eso, o sea, y por eso yo creo que he aprendido a diferenciar que son mis pastores todo el tiempo, pero que también son mi familia. Entonces, es como diferenciar el momento. Y yo creo que eso también ayuda, porque a veces uno no sabe cómo referirse, pero si uno sabe cómo captar el momento donde tiene que ser de una forma, y no me refiero como a que te despersonalices, sino que tú sabes que, por ejemplo, en un momento es tu pastor y tú tienes que acatar una orden, pero en otro momento sí puedes, por ejemplo, cotorrear y estar hablando algo chistoso o algo quizás no ministerial, sino un video de TikTok, que a veces con el pastor nos mostramos muchos memes. El pastor es muy así de ver memes así, y a veces no, mire pastor, ¿qué es esto? O me dice, mira, Lía, así que vi este video. Y así, entonces, y en ese momento como que ya no es tanto una relación ministerial de pastor a discípulo, sino que es de suegro a, ¿cómo se dice? A yerno o a yerno, ¿no? Entonces, es como diferenciar o sea, todo el tiempo es mi pastor, pero también todo el tiempo es mi familia. Entonces, diferenciar los momentos. Ok. Y entonces, para saber diferenciar el tiempo de estar con el pastor, entonces es tu suegro en algunos momentos, pero en otros momentos es tu pastor, ¿no? Entonces, ¿tú en algún momento sentiste, acá se les llama barberos? ¿Sí sabes qué es un barbero? Sí, sí, sí. Es como, no sé cómo se diga en Chile. Solamente conozco las formas groseras. Sí. Sí, ¿no? No, pero a ver, como una forma no... Como un lamebotas. Ajá, un lamebotas. ¿No? Un lamebotas. Creo que en algún momento te sentiste así. O sea, no ya hoy que ya estás casado. Porque pues ya hoy que estás casado, yo soy un lamebotas con mi suegro. Porque pues siempre va a ser mi suegro. Y aunque la gente lo vea como lamebotas, pues es una honra que le doy a mi suegro, ¿no? Aunque sea mi pastor, no sea mi pastor. Pero tú en algún momento cuando eras novio, o digamos antes de que se casaran, que no... Bueno, no sé si se puede llamar periodo de noviazgo, pero el momento donde te conociste con Abby, llegaste tú a creer, no manches, pero no puedo ser así porque ya me estoy volviendo un lamebotas. Yo creo que eso me pasó, pero en AG. Ok. En AG, porque ya como que ya cuando... Sí fue proceso de noviazgo, estuvimos en un proceso de noviazgo y ya después nos casamos. Ya no me pasó tanto porque ya venía como procesado, pero en AG sí me pasaba.
Okay. Entonces era como muy raro, por ejemplo, incluso yo en una clase yo hablé y dije, es que a mí, me acuerdo estaba Olguita dando clases y empezó a hablar de la honra y que había que honrar a nuestras autoridades y en una toca un punto, dice, y hay que honrar, o sea, a las autoridades impuestas como nuestro presidente y así, ¿no? Y entonces yo dije, pero yo tenía un tema con eso, o sea, yo dije, no, pero ¿por qué? O sea, yo honro a quien amo, o sea, a quien yo decido honrar y así, ¿no? Entonces, ahí delante de todos, y Olguita, no, pero es que mira, es que yo así debatiendo, me dijo, vamos a hablar después, y yo así como, ching, así la reí. Y ya después oró por mí, y me dijo, no, es que ya hablamos y todo el tema, pero como que yo tenía arraigado, entonces a mí me costaba mucho la honra, decía, ya, pero tampoco exageren tanto, porque está así, ¿no? Ajá. Entonces era como que al principio sí me chocaba mucho, o no, es que, por ejemplo, una vez me acuerdo, en AG siempre hay una mesa para el equipo y una mesa para los estudiantes. Entonces yo una vez me senté en la mesa del equipo porque estaba viendo algo. No, que no te sientes ahí porque es la mesa de las autoridades y así, ¿no? Y yo, ya, deja así. Yo así como que, o sea, me valía, pero era porque no tenía el entendimiento de la honra y creo que en realidad eso al latino le cuesta mucho. O sea, como que nos cuesta mucho la honra, nos cuesta mucho. Y el que honra, es como dicen, ¿no? El barbero, ¿no? El que honra es el que... Pero porque en realidad cuesta, porque en realidad en la escuela el que se porta más mal es el más popular, el que no obedece es el atractivo, la que le vale todo, es la que es la que vive la vida, o sea, entonces está como, el concepto está raro para mí, entonces a mí sí me costó mucho la honra, mucho. Y a veces hasta el día de hoy, como por ejemplo, el pastor me dice, coméntame esto, háblame esto, o sea, cuando en trámites o cosas así, y llámame, o dime esto, ¿no? Y a veces a mí se me iba. Entonces, y eso, y se me iba por un tema no de que estuviera endemoniado ni que fuera mala persona, sino que no lo tenía arraigado. O sea, no era como algo que el dar cuenta no era algo arraigado para mí. Entonces a mí me costó mucho, o sea, entender que tenía que hacerlo, que era parte de la honra, o sea, entonces a mí sí, la verdad sí me costó. Enajé un buen, con las autoridades me costó muchísimo abrir mi corazón. Y decía, ¿por qué tengo que abrir mi corazón con gente que no conozco, verdad? Entonces sí, eso me costó muchísimo, el tema de la honra. Entonces yo mismo me empecé a obligar. O sea, como si, ve a servirle un café, ¿no? Entonces a mí me daba un montón de vergüenza. ¿Por qué le voy a servir un café? Por ejemplo, en ese tiempo era mi mentor Julián. Entonces me acuerdo una vez le serví café. El pastor Julián Pérsico de Gente Nueva Argentina. Ajá, pastor Julián Pérsico. Él fue mi mentor en AG. Entonces yo mismo, como estaba batallando con todo eso, yo me obligaba. Entonces ya, dentro de mí, voy a servirle un café y ya le serví un café. Entonces, pero ya está mi compañero, ¿por qué le sirves un café? Así, ¿no? Entonces, como que sí, a veces uno batalla con eso porque no es algo que como cultura lo tenemos literal. La honra yo digo que es una contracultura, o sea, la honra es algo que Jesús enseñó, entonces por eso a la gente le chocaba demasiado. Entonces a veces la honra no tiene sentido cuando hay autoridades injustas, cuando hay gente que en realidad no tiene relación con ellos, pero que lo tienes que honrar. Entonces con mi pastor quizás ya fue como otro grado de honra, pero no me costó tanto, o sea, no quedé como tan sacado de onda, por ejemplo, cuando él me pedía algo y lo tenía que hacer, me pedía llegar a una hora y tenía que llegar, o me pedía me pedía un favor y lo tenía que hacer, ya no era como tanto, o cargarle, por ejemplo, la Biblia, o sea, ya no era como algo tan sacado de onda porque ya lo experimenté en AG. Ahí fue cuando como que me chocó en la mente, ¿cómo voy a honrar? Pero sí, fue un proceso. Y la neta, ¿te importa lo que diga la gente? O sea, ¿en algún momento te importó lo que la gente diga? Sí, demasiado. ¿Y todavía? Sí. Yo creo que de algunas personas. Ajá. Pero sí, yo creo que... O sea, ¿qué sientes? Es que, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que cuando ya entré en AG, todo, después de que, por ejemplo, me casé con Abby, como que no sé por qué, pero a veces la gente yo creo que lo hace sin mala intención, pero como que empieza a ver te empieza a ver de otra forma, en el sentido de que como que estás aquí, pero en realidad no, o sea, sigue siendo la misma persona, quizás con otra responsabilidad y todo el tema, pero por ejemplo,
una vez un chico me dijo, no, es que yo necesito una oración tuya y una oración tuya va a cambiar mi vida. Y yo dije, sí, o sea, yo tengo fe para orar por ti, pero yo no tampoco soy así, el Espíritu Santo, yo no soy Jesús para o sea, que mi oración cambie todo. Sí sé que soy un instrumento de Dios, pero yo le decía a esa persona, tú tienes que decidir hacer un cambio. O sea, mi oración no va más allá de tu libre albedrío. O sea, mi oración no va más allá de lo que tú decías con Dios. Entonces, creo que a veces como que en ese sentido se me hacía como a veces incómodo, porque uno es visto, aunque no diga, no, es que, y esto de verdad no lo hago así como creyéndome, no, es que soy súper visto, no. Pero, por ejemplo, ahora que estamos en el liderazgo de jóvenes, que estamos sirviendo de tiempo completo en la iglesia, que tenemos las responsabilidades, ya es como más visto. Comete un error, cometí un error, yo lo vi, o sea, entonces como que ya estamos más expuestos, por decirlo de alguna forma, que antes, que por ejemplo cuando yo estaba en la academia. Entonces, sí, en ese sentido, como que al principio me molestaba cuando pues, a veces habían comentarios y cosas mala onda, entonces sí me molestaba. Pero ya después me di cuenta que siempre va a haber gente que hace malos comentarios, siempre va a haber gente que tira la mala onda. Como indirectas. Ajá. Como decir, bueno, pues yo creo que lo has escuchado en algún momento, ¿no? Yo lo escuchaba cuando era yo el sobrino del que era el pastor en el momento de la iglesia donde yo estaba, de la cual hoy presido. Entonces yo de repente escuchaba que, pues claro, porque pues es el sobrino, ni modo que le digan que no. ¿Has escuchado de repente esos comentarios que como que... es que es el yerno del patrón. Claro, sí. Así. Entonces como que, sí, pues sí, pasa. Pasa. ¿Qué te ocasiona? Sí. O sea, por ejemplo, como le digo, o sea, de ciertas personas yo sé que es broma, pero a veces, por ejemplo, otros comentarios que con mala onda, que por ejemplo otras personas me dicen, no, es que dijeron esto de ti y así, ¿no? Pero no las dicen quizás porque son muy en mala onda, y yo quizás reaccionaría no en el sentido mal, sino que diría así como, ¿por qué? ¿No? Entonces, pero o sea, como que ya no es... Al principio sí me afectaba mucho, o sea, de verdad, es como que yo le decía, siento mucho la presión de que tengo que ser bueno en todo. O sea, por ejemplo, yo la primera vez que prediqué, yo nunca había predicado en mi vida. O sea, yo prediqué un domingo y yo nunca había predicado en mi vida. Y yo sentía la presión de que tenía que ahí soltar la palabra de la vida, o sea. Sí, claro. Entonces, pero en parte sí es bueno sentir esa presión por parte de Dios. O sea, no a veces creo que tanto de las personas. Yo me acuerdo, me fortaleció mucho hablar con mi pastor, porque él me dijo, yo te veo capaz de hacerlo. Entonces, yo me paré desde esa plataforma. O sea, yo me paré de la plataforma de que él me ve capaz. Entonces, por más que vengan argumentos y de cosas, y no, es que la gente te dice esto, no, es que ¿qué vas a enseñar tú? Si cuánto llevas siendo cristiano y qué, no sé, tantas cosas. Sentí paz por lo que Dios veía en mí, por lo que mi pastor veía en mí. Entonces, desde esa plataforma me paré. Y yo creo que eso a veces pone mucho en juego tu seguridad, o sea, lo que dice la gente, porque hay veces que no, es que no me importa. Sí, pero va a llegar un punto donde sí te va a incomodar. Entonces, a veces la gente, no, es que a mí, a veces me da risa porque la gente dice, no, es que a mí no me importa lo que digan los demás, pero en realidad sí les importa. Entonces sí, como que, o sí les afecta. Y a mí me afectó muchísimo en cuando recién nos casamos con Abby y empezamos a asumir de a poco la responsabilidad de los jóvenes. Ahora ya llevamos como unos meses, entonces no ha sido como tan nos estamos adaptando y estamos ahí caminando. Pero digamos, ese proceso es progresivo. Ajá. Pero el que predicaras en algún momento en la plataforma de Gente Nueva fue de un día a otro. O sea, sí. Dios como que te ascendió de o sea, un día eras congregante y al otro día ya eras el que hoy te quiero decir es el que será el próximo pastor de Gente Nueva, ¿no? Es algo que todos no dicen o no te dirían, pero pues bueno, es una carga. Es decir, tal vez la estafeta se te va a pasar para que después tú se la pases a Eliseo, ¿no? Pero en esa transición, pues está Elías. ¿Ser pastor calificado
o ser pastor llamado? Pues yo creo que, o sea, personalmente creo que el pastorado tiene que ver con un tema del corazón, o sea, pues sí, con una carga pastoral por las almas. Ahora, yo no soy pastor aún. ¿Por qué aún? Porque quizás sí creo con todo mi corazón que Dios me llamó a lo ministerial, pero aún no soy pastor. Entonces, mi pastor no me ha nombrado pastor aún, no me ha hecho como el nombramiento de pastor, entonces aún creo que no soy pastor y creo que me falta muchísimo para estar en esa posición o como con esa responsabilidad. Entonces, pero sí creo que es más un tema de un propósito en el corazón de las personas que, o sea, porque sí puede haber gente nombrada y no, con esto no estoy desmereciendo a gente que lo nombran pastor, pero personalmente creo que es más una condición del corazón que algo visto, que una posición de título, que algo así como que la gente vea. Entonces, como le digo, aún no soy pastor, estamos en el liderazgo de jóvenes y a veces es incómodo porque a veces la gente le dice pastor a uno cuando no es pastor. Entonces, no, entonces sí trato de dejarlo claro cada vez que me preguntan o me dicen, por ejemplo, sí pongo ese atajo, porque creo que a veces yo siempre he pensado, o sea, uno tiene que ser, ¿cómo es la palabra? Como a estar alerta con los halagos, porque si no eres alerta te pueden gustar. O sea, la adulación. Ajá, la adulación. Sí. Porque si no estás, si uno no le pone un límite, entonces le pueden gustar. Claro. Y ya, por ejemplo, una vez me pasó, con nuestro pastor hicimos un curso de CCN Lab y él me dijo, no, mira, Elías, encárgate de inscribirte y que no sé qué y todo el tema. Entonces me inscribí y me empezaron a decir, pastor, no, que pastor esto, pastor. Entonces yo ya le dije, no, o sea, yo no soy pastor, mi pastor es Daniel Sánchez, de Gente Nueva México, él iba a Venezuela y todo el tema. Ah, ok, ya sí. Pero yo puse el atajo porque hay que ser cuidadoso. Entonces, pues sí, o sea, sin duda o sea, creo que nací para servirle a Dios y creo que si el día de mañana Dios me pone a predicar en un lugar, Dios me pone a través de mi pastor a predicar en un lugar, lo voy a hacer. Y si mi pastor me manda, no, que abra una iglesia en tal lugar, lo voy a hacer. Y lo que me diga, o sea, porque sé que proviene de Dios, porque sé que es un hombre de Dios y porque aparte estoy, o sea, yo una vez le dije a Dios, o sea, yo me di cuenta sirviéndote que yo no sé hacer nada que no sea servirte a ti. O sea, si se trata de por ejemplo, de predicar, bueno, lo voy a hacer porque se trata de ti. Si hay que ir a evangelizar, lo hago porque se trata de ti. Pero yo no sé hacer nada más. Entonces, como que yo le decía a Dios, sí o sí, úsame porque no sé hacer nada más que no. O sea, sí trabajé como desde los 17, pero nunca duré más de 2 meses en un trabajo. Entonces creo que mi propósito es servirle a Dios y donde Dios me ponga lo voy a hacer. Y desde el púlpito, desde la plataforma, ¿cómo lidiar con la cara de la gente cuando te ven? Y porque sucede que, sí. Bueno, digo, a mí me sucedió que de repente esperaban al gran predicador, uh-huh. Esperaban a quien trajeran, no sé, ¡a su nombre! Sí, claro. Y de repente te subes tú. Entonces yo, sí. Pues, me subí y ya, sí. Y decían, híjole, pues viene este chavo que me va a poder enseñar. Y cómo lidiar con la cara de la gente, de decir, ¿cómo me quieres discipular? Pues hay que quedarse con los que reciban. Hay que quedarse con el primero que diga amén, con ese. Porque, por ejemplo, una vez el pastor Ray de Nesa me decía, yo una vez llegué a predicar y pensaron que y por no ver a nuestro pastor, a hermanos se fueron. Y ahí yo dije, no, yo sí que feo, que yo cómo reaccioné. Pero una vez sí me pasó. Estaba predicando en la tercera reunión y llegó una familia y uno ve todo de adelante.
O sea, de verdad que uno ve todo. O sea, cuando tengo los lentes sí veo todo. O sea, cuando no. Pero uno de adelante ve todo, entonces ve las caras, ve el que está de brazos cruzados y está así como que me va a enseñar, ve al que está muy atento y recibiendo todo, ve al que, o sea, todo. Entonces yo los vi, se sentaron, me vieron 5 minutos y se fueron toda la familia. Pero en ese momento, o sea, como que ya no me sentí mal. O sea, sí vienen como argumentos y así todo, pero no me sentí mal y seguí explicando porque había gente que estaba recibiendo. Entonces, mientras haya gente que reciba, yo creo que hay que quedarse con eso. Porque a veces uno por enfocarse en lo malo de las personas, o sea, o por enfocarse solamente en lo malo, o sea, no ve todo lo bueno. O sea, hace poquito vi un video que decían lo que pasó con Will Smith, que le pegó el cachetadón al otro actor. ¿Sí lo vio? Sí, ¿verdad? Entonces, decía, casi toda la gente, si uno pone Will Smith en Google, sale el combo que le pega, el cachetadón que le pega, pero no sale, por ejemplo, que ganó el Oscar. Es la primera vez que gana el Oscar a Mejor Actor, pero toda la gente se quedó con Claro. con el cachetadón. Entonces, a veces pasa eso. Están todos recibiendo, pero hay uno que no recibe y como que, no, ya Dios no me gusta, o cosas así, pero no, en realidad es como quedarse con los que reciban. Claro. Dicen que te gusta mucho el fútbol. Sí, me gusta muchísimo. ¿De qué juegas? En fútbol de contención o de central. Ok. ¿Y qué piensas de la selección mexicana? Dura pregunta. No, mentira. De la selección mexicana, yo siempre he dicho lo mismo. Si México o sea, es que México tiene un buen nivel, incluso en los mundiales en México, históricamente México nunca ha estado en un mundial sin pasar la fase de grupo. Entonces, por ejemplo, incluso en Rusia 2018 le ganaron 1-0 a Alemania. Entonces, sí, México siempre saca la sorpresa, pero a veces quizás no hay buen nivel por el hecho de que se enfrentan a equipos como... O sea, no quiero desmerecer, aquí me estoy echando encima de todos los mexicanos, ¿verdad? Pero por ejemplo, si México jugaría en la Conmebol, jugaría con Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador. O sea, sube mal el nivel, entonces yo creo que ahí México podría subir más nivel si se pasa a la Conmebol que quedarse, por ejemplo, en la CONCACAF. Que la CONCACAF juega con Honduras, Costa Rica, Estados Unidos, que por ejemplo Estados Unidos puede ser potencia mundial y todo, pero en fútbol no son buenos. Entonces, como se enfrenta a equipos no tan buenos, quizás como que tiene un nivel bueno, pero no podría tener un mejor nivel. Okay. Lo que yo pienso. Pero sí hay jugadores buenísimos. O sea que ¿selección chilena o...? No, o sea, por ejemplo, ahora que Chile no va al Mundial, voy por México. No, pero pues, si Chile estaría en el Mundial, pues voy por Chile. Podríamos decir entonces que si hoy te dijesen ¿dónde te gustaría jugar? Si hubiese la mayor promoción de decir ¿selección mexicana o selección chilena? ¿Hacia dónde? No, chilena. ¿Sí? Chilena. Ok. Entonces no sirvieron las clases de ama tu tierra, eso, ¿no? Renuncia. No, es que por ejemplo, sí, obviamente amo México con todo mi corazón, pero en fútbol sí aliento a Chile. Por ejemplo, obviamente Chile no está en el Mundial, ahora aliento con todo mi corazón a México y que México llegue lo más posible, si es posible ganar el Mundial, que lo gane, pero si por ejemplo no está, o sea, si está Chile, sí alentaría a Chile. ¿Y qué es lo que... O sea, cuando llegaste a México, cuando te hablaron de que tenías que ir a México, uh-huh. ¿qué pensabas de...? O sea, hoy es lo que piensas, ¿no? Pero ¿qué pensabas del fútbol mexicano? O sea, de decir... ¿Del fútbol o de México? No, del fútbol mexicano. Del fútbol mexicano. O sea, yo creo que en Chile se habla algo de eso, ¿no? De decir, pues bueno, México uh-huh. contra Argentina o contra nosotros los chilenos, pues no, uh-huh. no hay... No sé, que eso es lo que quiero que... O sea, en cuanto a fútbol, es que, por ejemplo, yo creo que por ejemplo, lo que pasa es que en Chile el único casi deporte es el fútbol. Okay. Porque no hay como en un país, por ejemplo, Chile tiene como más
un poco más de 20 millones de habitantes. Es como la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 22 millones de habitantes, o sea, solamente la Ciudad de México sería Chile. Ajá. Entonces, se centra en un solo deporte. Acá en México hay muchos deportes que se juega americano, que se juega esto, que se juega hockey, que se juega de todo. Entonces, allá sí, pero no es como tan conocido. Entonces, como que si uno le pregunta a un niño de 10 años qué quiere ser, futbolista. Sí, entonces, y levanta una piedra y salen como 20 niños jugando fútbol, o sea, allá es todo el tiempo fútbol. Entonces, como que como que yo creo que el radio está ahí, o sea, aquí somos buenos, en Chile somos buenos, en Argentina somos buenos, en Brasil, pero en México quizás no tanto, no se tiene como la visión tanto futbolera, porque no es, como que como país quizás no son tan futboleros. Entonces, pero por ejemplo lo que tiene México es que tienen estadios así loquísimos, como el Azteca es un estadio así, un mega estadio, o sea, y, y aparte la liga es muy, la liga mexicana es muy conocida. ¿Pero qué pensabas? ¿Qué pensaba yo? Sí, o sea, en sí del fútbol mexicano, ¿tenía nivel o no tenía nivel? Para... ¿Por qué vas en esto, Charlie? No, para mí no, o sea, no tenía el nivel que uno se espera. Pero por ejemplo, es que lo que quería decir, muchos futbolistas chilenos se vienen a México. Ajá. Pero es que algunos se vienen a México porque ganan plata. Claro. O sea, no porque quieren subir el nivel. Entonces yo personalmente sí jugaría, si yo fuera futbolista, sí jugaría en México, pero en una etapa de mi vida donde quizás esté como ya por retirarme. Ok. ¿Te gustaría que tu hijo fuera futbolista? No, o sea, no sé si futbolista, pero... O sea, me gustaría que hiciera deporte. Eso me gustaría mucho. ¿Fútbol? Si es fútbol, pues mejor, sí, ¿no? mejor. Pero si no es fútbol y es, por ejemplo, natación o tenis, bacán, pero que haga deporte. Eso me gustaría, que haga deporte. ¿Cómo fue la primera cita con tu esposa? La que hoy es tu esposa, Abby. La primera cita que tuvimos, la primera cita con Abby fue en Acapulco. Ajá. En Acapulco fuimos, con la generación, fuimos a un congreso de allá de Acapulco. Entonces nos pasaron dinero, nos pasaron 100 pesos a cada uno, que era lo que... No, 200 pesos a cada uno. Entonces, y teníamos que administrarlo bien porque eso era de lo que habíamos vendido churros. Entonces, con lo que vendimos, pagamos nuestro viaje y aparte nos dieron ese dinero. Entonces, me acuerdo que estábamos en Acapulco ya, yo salí del hotel, ella también salió del hotel, nos encontramos afuera, empezamos a conversar y que no sé qué, y ya así como pensando dónde íbamos a ir, ¿no? Entonces yo le dije vamos a los tacos, y me dice, no, es que no quería los tacos, y yo ya quería llegar a los tacos porque era lo único que tenía para pagar. Ajá. Entonces le dije, vamos a los tacos, que no sé qué, son bien buenos aquí, que no sé qué. Que sí, que no sé qué, y todo el tema, pero no o sea, yo sabía que no quería los tacos. Entonces, pero yo no la quería invitar a un restaurante, o sea, como... Porque yo sabía que yo no le iba a poder pagar un restaurante. Entonces, la primera cita, pues sí, la primera cita la pagó Abby. Entonces me dijo, no, yo la voy a pagar, o sea, tú no te lo... Y yo así con la vergüenza de que, ¿por qué? O sea, pero ya después se me pasó rápido la vergüenza. Se me pasó rápido la vergüenza cuando estaba comiendo. Pero sí, o sea, ya ella me dijo, no, yo lo voy a pagar, no te preocupes tú. Pero ya, y sí, la primera cita la pagó ella. La primera cita la pagó Abby. Así que gracias, mi amor. Bueno. Sí. En Chile se vive un cristianismo un poco, yo siento que un poco más avanzado que en México. ¿Sí? Siento que es un poco más avanzado que lo que estamos viviendo aquí. Apenas vamos escalando para poder llegar a conquistar a la religión tradicional, ¿no? Si podríamos catalogarlo o encasillarlo como religión. Si tú fueses enviado a Chile a poder predicar el evangelio, ¿te causaría algún meollo, alguna dificultad el poder ir a predicar a tu ciudad natal? Sí lo he pensado, así como de quizás no predicar como en una iglesia, en un púlpito, pero a mis amigos.
porque como ellos vieron que yo salí de un contexto a un lugar y ahora llego, o sea, totalmente diferente, con una familia, con una esposa, con un hijo, y como predicarles sí es como un desafío para mí, o sea, porque me gusta mucho la palabra que Pablo dice, o sea, me hice como tales personas para llevarles el evangelio y me hice como otros para llevarles el evangelio. Y creo que eso es ser sabio, porque, o sea, y Jesús lo demostró, o sea, Jesús tenía la capacidad de predicarle a prostitutas y tenía la capacidad de predicarle a Nicodemo, o sea, que era un tipazo muy culto, o sea, y sabía mucho. Entonces yo creo que es eso, o sea, como ese desafío de poder predicar en cualquier lugar, o sea, como que tener la capacidad de poder que la gente, de llevar el evangelio, de que la gente conozca a Jesús, y no siempre hacerlo de la misma forma, o sea, que no cambie el principio, pero sí la implementación, o sea, sí la forma. Entonces hay veces que, por ejemplo, uno va a tener que predicar, no sé, quizás más estructurado en un lugar donde son como más cuadrados, y en otro lugar donde va a tener que predicar así en un grupo en un parque, o sea, a chavos. Entonces es como ese desafío que siento de, más allá de predicar como en la ciudad donde nací, como a las personas que me conocieron en una condición y ahora estoy en otra. Ese es como mi desafío. De cómo voy a hacerlo. O sea, que Dios me dé la sabiduría. Okay. Bueno, Elías, pues para terminar, ¿podrías darnos un consejo a los chicos que quieren dejar todo por seguir a Dios? Pues es muy, como a veces, es como muy amplio quizás, pero lo que yo le podría decir, enamórense de Dios, enamórense de Dios con todo su corazón. O sea, si ustedes se enamoran de Dios, ya, o sea, yo siempre digo, porque mira, una de las cosas más difíciles después de aceptar a Jesús en tu corazón es permanecer. Porque a veces uno hay momentos donde tiene mucha necesidad de Dios y va a una reunión y hasta las reuniones, hasta la canción que están tocando de alabanza, y uno está llorando, pero por la necesidad, o sea, no tanto quizás por lo que Dios quiere hacer como tal, sino por la necesidad que hay en el corazón. Una vez escuché a una persona que decía, si tú estás en proceso y yo te canto una canción de proceso, tú vas a llorar, pero quizás no vas a recibir la palabra que Dios tiene para ti. Entonces yo creo que el secreto es como permanecer. El secreto es que, chavos, permanezcan, o sea, y enamórense de Dios, o sea, porque si no hay pasión, no va a haber nada. O sea, puede haber disciplina, puede haber rutina, puede haber una vida sistemática que no es mala, que muchas veces nos saca adelante en momentos donde no hay motivación, donde no hay ganas, y está buenísimo, pero si no hay pasión, no. Tenemos que apasionarnos por Dios. Yo siempre digo, o sea, tenemos que apasionarnos por Dios. A mí me impacta la palabra de Jeremías, que Jeremías decía, o sea, yo he tratado de dejar de hablar de ti, he dejado de hacer esto, he dejado de lo otro, pero hay un fuego que arde dentro de mis entrañas, o sea, y eso es pasión. Entonces, si no estamos apasionados por Dios, no vamos a buscar ser como Jesús, no vamos a querer ser como Él, no nos va a llamar tanto la atención su vida, no nos va a llamar tanto la atención su legado, y cada vez nos vamos a ir alejando más y va a ser más fácil dejarlo. Entonces, pero si nos enamoramos, nos apasionamos por Dios, pues yo creo que ese es el motor, esa es la pasión. Cuánta pasión uno tenga. Por ejemplo, una de las cosas que me dijo mi pastor, me acuerdo, eso nunca lo voy a olvidar, me dijo, cuando la primera vez que iba a predicar, me dijo, si tú no vas a disfrutarlo, mejor pongo a otra persona. Me dijo, y le dije, sí, me dijo, sí, porque tienes que disfrutarlo. Yo pensé que mi pastor me iba a decir, no, es que tienes que soltar esta palabra y decirle, levanten sus manos, yo pensé que me iba a dar así toda una clase como ministerial. Me dijo, no, me dijo, disfrútalo, me dijo, disfrútalo, pásalo bien. Y yo creo que es como dice Eclesiastés 3:22, o sea, Salomón dice, yo he estudiado de todo, he inquirido en la sabiduría, y me he dado cuenta que no hay cosa mejor para el hombre que disfrute de sus obras. Y eso es propósito. O sea, si no disfrutamos una vida con Dios, pues nada va a tener sentido. Yo creo que muchas veces los jóvenes, o sea, que los jóvenes están como no están disfrutando la vida que tienen, pensando que ese es su propósito. Y yo de verdad, yo creo con todo mi corazón que el propósito es para
disfrutarlo. Salmos 16, no me acuerdo qué versículo, no sé si es 16:10, pero 16 dice me has dado a conocer la senda de la vida, pues en tu presencia soy muy feliz. O sea, el camino que ponga Dios sobre tu vida, el propósito que ponga Dios sobre tu vida, sí o sí te va a hacer pleno. Entonces, si no estamos apasionados por Dios, o no estamos apasionados por la vida que estamos viviendo, que pensamos que es nuestro propósito, puede que no sea nuestro propósito, estar en tal lugar, o en tal ambiente o área. Entonces, si no nos apasionamos por Dios, pues nos vamos a cansar. Yo de verdad, o sea, una de las cosas que yo siempre decía a los chavos, yo nunca por ejemplo, que cuando estuve en la academia, siempre he escuchado a muchas personas que decían, no, es que ya me quiero ir, estoy cansado. Yo nunca me quise ir. Sí tenía días así que no quería ver a nadie, y tenía días así malísimos y días donde discutía, porque a veces la gente cree que uno cuando que tiene amigos cristianos no discute, y sí, o sea, cuando uno es cristiano donde más problemas tiene. Entonces discutíamos, o sea, y aparte que en la GS genera una hermandad bien cañón, o sea, todos se conocen los pedos, todos se conocen todo, y cuando se pedorrea, no, ya de verdad hasta ya le conoces el sonido, todo. Entonces nos conocíamos todo, entonces se genera una convivencia y una hermandad muy cañona, pero también hay días que uno no quiere ver a nadie, o sea, hay días que uno, y no es que esté mal, no es que esté endemoniado, sino que hay días que no son buenos, y hay días que sí son buenos. Entonces en esos días lo que te va a sostener es la pasión, lo que te va a sostener es el amor porque tú tienes por Dios. O sea, cuando vengan argumentos, lo único que te va a sostener es hacer las experiencias, porque hay veces que yo le decía una vez a los chavos, cuando tú entres a estudiar en la universidad y hay gente que te va a decir que Dios no existe, su argumento no va a ser de Dios es malo, por eso no existe. No, su argumento va a ser, o sea, como decimos en Chile, cototo. O sea, su argumento va a ser, no, Dios no existe por tal y tal cosa, porque según este escritor, y te van a dar un argumento. Entonces, ¿cómo tú vas a defender tu fe? Con experiencias. O sea, yo viví esto con Dios, o sea, a mí nadie me lo puede contar. Yo realmente experimenté el amor de Dios, experimenté la sanidad, experimenté la libertad, experimenté la plenitud. Entonces, son cosas que, pues, creo que le están marcando. El jefe René. Entonces, son cosas que si no tenemos experiencias, pues nos vamos a cansar. Entonces, de verdad, yo nunca me quise ir de la academia. Sí tenía días malísimos, pero nunca me quise ir de la presencia de Dios. Y creo que es eso, no querer irse de Él. Porque a mí me encanta Jesús. O sea, Jesús nunca impone nada. Jesús es celoso cuando él recibe amor y cuando Él da amor, pero Él nunca impone nada. Entonces, es como Jesús le dijo al cojo, ¿no? ¿Quieres ser sano? Sí, pues levanta tu lecho y anda. Entonces, Jesús es así. Entonces, si ustedes no se quieren ir de Él, Jesús no lo va a dejar. Entonces, Jesús nunca te va a dejar si uno no se quiere ir de Él. Pero si uno ya no quiere estar con Jesús, pues Jesús tampoco es alguien que te impone, no, es que esto y que lo otro, no. O sea, uno es preso de su amor cuando uno decide serlo, y uno decide tomar la cruz. Uno decide. Entonces, pues, chavos, a grandes rasgos, apasionense, enamórense de Jesús, enamórense de su presencia, de lo que es Él. Conózcanlo más. Yo siempre digo, hay mucho más. La academia es el kinder o lo que vivimos pero una vida con Dios, o sea, estar con Dios es toda la vida. Entonces, pues eso es lo que yo pienso. Muchas gracias, Elías, te agradecemos mucho, y pues bueno, esperamos volver a platicar en algún otro momento. Sí, me gustó mucho. Y pues gracias por este primer podcast y pues bueno, gracias por acompañarnos. Primer podcast con Elías Parra. Es el próximo enviado de Ministerios Gente Nueva, aunque todavía no lo proclaman, pero así lo creemos ya, que es para ser enviado, y yo creo para ganar miles o millones de personas. Amén. Gracias. Mucho. Gracias, Elías. Muchas gracias, pastor. Gracias.